Bienvenidos a la segunda sesión del quinto encuentro de Economía Senior. Ya comenzamos el 11 de mayo pasado. Ustedes lo recordarán, en aquel momento tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Luis Escrivá, ministro que hizo unas declaraciones enormemente interesantes sobre la viabilidad de las pensiones, por tanto, uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar. Y fueron unas declaraciones producidas aquí, en este encuentro de Economía Senior, que tuvieron una enorme repercusión en el sistema mediático en España, no solo en el mundo digital, en prensa, en radio, en televisión. Fue realmente muy importante y esperamos que el encuentro de hoy también sea en esa dirección y tenga la misma repercusión. Fíjense, hablamos el 15 de junio. El 15 de junio, hoy, hace 45 años, se produjo, por suerte, en España, por fin, las primeras elecciones democráticas. Fue un antes y un después en la vida de nuestro país. Hablaremos hoy de las personas. Suele haber una frase que se dice con relación al cliente: pongamos al cliente en el centro, pongamos a la persona en el centro. Nosotros queremos que de verdad la persona esté en el centro. Y para ello vamos a dialogar con Carlos San Juan. Ustedes lo conocen, de pronto en 6 meses, en menos de 6 meses, ha sido un estallido realmente su popularidad con aquella campaña Soy mayor pero no idiota, que no solamente ha interesado en toda España, ha interesado también en muchos países extranjeros, como él mismo nos va a contar. Por lo tanto, dialogaremos con Carlos San Juan y también tendremos especialistas en geriatría y en gerontología. Queremos agradecer, en el momento que comenzamos esta segunda sesión, a los coorganizadores, a CaixaBank, a Atencia, a ENISA, Empresa Nacional de Innovación, y a Senior Economy Forum. Así que vamos a comenzar en unos instantes diálogo con Carlos San Juan. En esta segunda sesión del quinto encuentro de Economía Senior vamos a dialogar con un auténtico personaje, con don Carlos San Juan. Probablemente Carlos San Juan ha cambiado el ritmo de cómo iban las cosas en nuestro país en torno a los servicios de digitalización. Ha cambiado la percepción y ha conseguido muchas cosas. La visibilidad del sector de las personas mayores, por eso es un invitado estrella. Necesariamente teníamos que traerlo aquí, a pesar de que ha conseguido todo esto de una manera fulminante en poco más de 5 meses contados, incluso al día de hoy. Don Carlos San Juan, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, Cristian. No sabe la satisfacción que tengo de poder dialogar con usted, sinceramente. Muchas gracias, es recíproca, muchas gracias. Y sé que usted hace entrevistas, vamos a ver, el 3 de enero, si no recuerdo mal, sí, usted se puso en marcha. Sí. Es muy difícil conseguir, en un país que tiene tantísimos mensajes como este, es lógico, una sociedad, mensajes publicitarios, mensajes de todo tipo, una reivindicación que se popularice tan rápidamente, ¿no? Muy extraño. ¿No le ha sorprendido a usted incluso? Me ha sorprendido mucho, pero yo tengo una explicación. Yo creo que fui una especie de catalizador de un terreno ya muy abonado, en el cual había ya una sensibilización hacia ese tema, al tema de la exclusión, al tema sobre todo de la brecha digital con respecto a los mayores, y el llegar ese momento pues yo lo defino como una especie de gota de agua que rebosa un vaso, y entonces simplemente no me atribuyo ningún mérito, sino que fue, digamos, una casualidad social de catalizar todo este sistema. Y entonces rápidamente los medios de comunicación, primero, evidentemente, recoger 102 firmas es una cosa muy, muy humilde, pero para mí pues era ya una satisfacción personal, porque mi lema en la vida ha sido eso de este no es mi problema. Nunca me ha gustado mirar hacia otro lado. Yo he sido bastante reivindicativo, pacífico, pero reivindicativo desde pequeño, y entonces ver esas personas sin voz, a las cuales no son capaces de acercarse a ti a reivindicar, sino que hay que buscarles, pero que son muy vulnerables, que es un clamor silencioso, pues esto
me motivó. Me hubiera quedado muy conforme con esas 102 firmas, pero tuve la suerte de que María de Chainshore pues, apostó, confió en mí y luego, para mí, lo he dicho siempre, lo seguiré diciendo, los grandes héroes han sido los medios de comunicación porque lo acogieron con un abrazo virtual maravilloso, con una empatía extraordinaria, mucho más allá de lo profesional. Una de las cosas que más me emocionó es que tenga en cuenta que yo no estoy acostumbrado, no soy un personaje mediático, yo me he movido pues, en los aspectos propios de mi profesión, pero ver que en una grabación o en una entrevista el cámara levantaba el pulgar. Decía, muy bien, don Carlos, vamos ahí. Y luego me daban la enhorabuena, me ayudaban, me nombraban a su abuelo, a su padre o a su madre, pues eso era un abrazo virtual y una inyección de moral muy fuerte. Y se lo decía un cámara joven, ¿no? Probablemente. Y me lo decía un cámara joven. No, es que me llama la atención porque a veces, hasta con un partido político detrás, o con una gran empresa, o con una gran organización, es muy difícil en tan poco tiempo conseguir unos resultados tan espectaculares. Y usted arrancó solo, consiguió 102 firmas, que le debió costar muchísimo. No sé qué le decía a la familia, pero bueno, ¿qué le decía? Pues la familia, he de reconocer que el único apoyo que tuve fue en mi mujer, porque el resto, no tengo una familia muy larga, pero todos me etiquetaban de una especie de Quijote, de una misión imposible que inclusive iba a poner en peligro mi salud porque me iba a llevar un batacazo de mucho cuidado. Y sin embargo, fíjese, es curioso, era una protesta contra la digitalización acelerada, pero es la alianza con la digitalización, a través de change.org, la que produce esa eclosión tan rápidamente del sistema a través de esta periodista que usted ha citado, María, que creyó en ello y lo apoyó desde ahí, ¿no? Sí. ¿Y a cuántas firmas fueron? Pues llegué a conseguir 650.000 firmas. No está mal, de 102 a 650.000. Realmente, felicidades. Muchas gracias. Usted hace referencia, dice yo, en mi profesión. Déjame recordarlo. Usted es urólogo. Sí. Usted es un urólogo jubilado. Creo que se formó en Barcelona, precisamente en la Fundación Puigvert. Yo tuve oportunidad de conocer al doctor Puigvert, porque los periodistas estábamos en la Fundación Puigvert, un personaje extraordinario. A lo mejor puede parecer extraña la pregunta, pero si usted es urólogo, ¿tiene alguna visión especial respecto a los mayores que no tenga otra especialidad clínica? Pues sí, yo creo que la mía es de las especialidades médico-quirúrgicas más cercanas a la geriatría, porque yo un tanto por ciento muy alto de la patología y de los enfermos que tenemos son mayores, tanto hombres como mujeres. El tema de la próstata creo que es universalmente conocido y ahora, sobre todo con la publicidad, pues el tema de la incontinencia urinaria femenina, y esto pues un campo en el que yo ha sido mucho de mi labor cotidiana. Entonces, desde muy joven, pues he tenido contacto con personas mayores. He vivido una época de una medicina muy vocacional, muy directa. El profesor Puigvert, como usted bien ha dicho, es un personaje irrepetible. Tenía una mirada y un magnetismo extraordinario. Yo llegué a pensar que tenía un aparato de rayos en los ojos, porque verdaderamente el de observar simplemente un vaso de orina o observar a un paciente ya tomaba conclusiones. Clavaba el diagnóstico. Clavaba el diagnóstico. Y cuando a lo mejor estábamos en una sesión clínica, 20 personas viendo una sola radiografía y comentábamos todo lo que queríamos, que ya la habíamos exprimido, se levantaba él y nos daba una lección duplicando los signos que había en una simple radiografía. Él me enseñó mucho el humanismo. Yo aprendí mucho humanismo con él. Para él, el paciente era lo primero. Era un hombre con un carácter bivalente, muy enérgico, muy duro, muy exigente, que al mismo tiempo que te podía dar una bronca, a los 2 minutos te mandaba a su chofer para invitarte a comer en su casa. Entonces, ese dualismo, pues yo lo vi, me ha marcado de por vida. O sea, usted el diálogo con los mayores lo tiene desde siempre, incluso siendo un joven urólogo ya, porque hablaban de algo más que la próstata, entiendo. Sí. La persona mayor, por eso está en todos los escritos famosos que ha habido de memorias de un médico de cabecera o de un médico rural, o la persona mayor
muchísimas veces acude al médico, sea la especialidad que sea, en particular yo hablo de la mía, y no solamente quiere saber de su patología, sino que necesita un plus por encima de lo profesional, un plus de empatía, inclusive pues llegas a querer. Yo tengo una anécdota que me impactó mucho, y fue la de una señora que tenía un simple quiste renal de 5 centímetros, que eso normalmente se da de alta, y más cuando tiene 90 años, en el buen sentido, porque no hay tiempo de que malinice, y me decía: doctor, por favor, mire, cíteme para dentro de 3 meses, porque cuando vengo me desahogo con usted. Estoy en una residencia y no tengo ningún familiar. Y yo, pues, le cuento cosas, usted es tan amable, me escucha, y yo digo: pues sí, señora, dentro de 3 meses tiene usted aquí un sitio donde venir. O sea, que había ahí urología, psicología y compañía, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Vamos al momento en el que usted toma esa decisión, esa fecha, el 3 de enero, ese poder multiplicador a través de change.org. Con todo esto, don Carlos, usted no ha sufrido, permítame que lo diga así, un cierto vértigo, por lo menos un cierto vértigo mediático, porque usted hace entrevistas, pues varias por semana, para medios extranjeros incluidos, recoge premios constantemente y en todo momento, y de pronto se encontró, hablaremos de ello si le parece, en el despacho de la vicepresidenta primera del gobierno, y usted el 3 de enero no se puede imaginar que todo esto iba a funcionar de esta manera, y además de manera tan vertiginosa y efectiva, por cierto. No, nunca me lo imaginé. Yo creo que hablando en ese argot actual, digamos que me he movido a base de chutes de adrenalina. Me he movido a base de chutes de adrenalina. Yo creía que en algunos momentos sería incapaz. Recuerdo anecdóticamente que cuando llegué la primera vez al Ministerio de Economía, me bajé del taxi y había tal cantidad de gente lejana, porque claro, las distancias en Madrid son grandes, que yo pensé, pues es una concentración, es una manifestación, y me dijeron: no, son los medios de comunicación. Que le esperan a usted. Que me lo esperan. Entonces, al encontrarme con tanto micrófono, tanta cámara de televisión, realmente es duro, hay que hacer un esfuerzo, yo no puedo. Es que hay un tema muy importante, y es que emocionalmente los mayores somos mucho más vulnerables que los jóvenes, es decir, que un joven, pues de estas situaciones inclusive sale crecido, y un mayor, pues somos mucho más lábiles, nos cuesta mucho más expresarnos, y muchas veces lo que hacemos es que no establecemos un guión, como yo en este momento lo que estoy contestando, pues lo que me sale de mis sentimientos, porque no tengo la capacidad, digamos, de limitar mi emoción, y me dejo llevar por ella. Muy bien. Bueno, pero en todo caso estamos ante una situación en la que tendremos que empezar a discutir qué es mayor, porque todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Usted me decía que una vez en Valencia atropellaron a una persona de 55 años y el periódico ponía que fue atropellada una persona mayor, ¿no? Sí, fue atropellado un anciano, hace muchos años, y posteriormente con 60 se sigue diciendo, sinceramente. Realmente la definición de la OMS, que humildemente creo que ha quedado un poco desfasada, es que ella considera persona mayor a una persona de más de 60 años. Yo creo que con 60 años una persona hoy en día está en plenitud física y mental, en mi opinión. Muy bien. ¿Qué ha visto de transformación? ¿Cómo tratan ahora a los mayores en general? No digo solo las entidades bancarias, después de este movimiento, y cómo les trataban antes. ¿Usted qué avances aprecia? Yo lo que aprecio es que se ha visibilizado. Los mayores, yo no me atrevo a decir que haya sido por esta campaña, pero sí probablemente por los efectos colaterales, digamos así, de saltar a todos los medios de comunicación, de esta explosión mediática que se ha extendido por toda Europa, que ha sobrepasado Europa, llega a Estados Unidos, toda América, y entonces creo que se ha visibilizado, y ahora en los medios de comunicación, en la prensa habitual, en la prensa digital, se habla más de los mayores, en mi opinión, que nunca. Y siempre he estado muy interesado por la lectura y muy interesado por mantenerme actual. Y entonces he visto que se habla más de los mayores, mucho más de los problemas de los mayores que antes. Eso sí que lo he notado. Cuando me cita América y me cita Estados Unidos, quiere decir que la onda expansiva del movimiento que usted comenzó ha llegado, yo qué sé, a la Argentina, a Brasil, a Estados Unidos. ¿También es así? Sí, ha llegado.
De hecho, ha salido en el New York Times. Lo curioso de la noticia en New York Times es que había 60 comentarios de personas, inclusive de distintos estados de Estados Unidos, en los que decía, caray, si lo que cuenta este señor nos pasa aquí también. Ya. Entonces, de hecho, a nivel de Europa, concretamente en Alemania, en Austria, en Bélgica, están surgiendo o están buscando que surja un movimiento parecido para defender a las personas mayores frente a esta brecha digital. Pero este movimiento, usted le llama así, y es un movimiento, una sensibilización, ¿no? No tiene una estructura, no tiene una dirección. Simplemente usted responde amablemente a las entrevistas y no sabe cuánto le agradecemos que haya venido aquí para hablar de esta cuestión, pero no hay un movimiento. Sin embargo, en algunos países está un poquito más organizado, o quieren organizarlo, ¿no? Sí, concretamente en Argentina quieren organizarlo con un consejo de mayores totalmente apolítico. Esto es un tema que yo sí que me permitiría recalcar, que en esta petición, digamos, en este movimiento, yo personalmente he huido absoluto de cualquier politización. Ha sido pacífico, ha sido dialogante, yo creo que ha sido de justicia social, y ellos han cogido esa parte y están en ello, crear un consejo de mayores totalmente político y con un representante único para que pueda dialogar con el gobierno y darle todas las inquietudes, pero preferentemente la situación, que allí también es muy grave, de exclusión bancaria digital. Pero eso ya funciona, ¿no? En Argentina ya funciona. En Argentina están a punto, yo estoy concretamente colaborando con ellos y oficialmente lo van a inaugurar el próximo día 28 de junio. Porque en España hay organizaciones de mayores, sabemos que hay incluso varias, digamos, ¿no? Muchas. Y usted nos está proponiendo que haya una sola voz o que haya un único representante en el despacho de la señora vicepresidenta, por ejemplo. Sí. Descríbanos qué pasa allí, cómo se encuentra. Bueno, yo para la señora Calviño no tengo más que elogios y lo justifico. La señora Calviño oyó, escuchó y tuvo una entrevista personal. Es decir, yo recuerdo que cuando entregué las firmas, pues no estaba en la agenda para nada la entrevista con ella. Ella tenía estaba en un congreso de ministros y ella podía haberme citado, al volver podía haberme citado, de hecho yo creía eso, en su despacho, y yo lo que hubiera luego relatado pues era un tema subjetivo, un tema de mi impresión personal, pero sin embargo apareció en medio de todos los medios de comunicación, valga la redundancia, y esto quedó registrado en las hemerotecas, y además se comprometió y cumplió los plazos previstos. Pero yo lo que sí que observé es que era para ella más fácil el dialogar con una persona que en ella, o a través de su voz, con toda la humildad, pero confluía el sentimiento de esas personas más vulnerables, de las personas que, insisto, ni me conocen, ni conocen esta campaña, ni se van a enterar siquiera. Le es más fácil hablar con una persona, con una idea concreta, que con varias personas que, aunque busquen lo mismo, pero pueden tener algunos matices de divergencia que le hacen pensar, pues, o vuelvan más tarde, pónganse ustedes de acuerdo, o bien pasemos el tiempo y dejémoslo un poquito al lado. Esto no ha ocurrido en esta ocasión. Yo no sé si hablaron con ella o no, pero aunque esto comenzó con relación a entidades bancarias, en toda la administración debería haber una sensibilización sobre la cuestión, ¿no? Porque muchas veces para sacarse cualquier papel, un certificado de empadronamiento, te mandan a determinada web, el teléfono ya está, como quien dice, desapareciendo. Es decir, la sensibilidad tendría que ser para el conjunto de la sociedad, porque si no hay habilidades digitales para trabajar con una entidad bancaria, tampoco lo hay para relacionarse con la administración, ¿no? Este tema se habló con la señora ministra y estaba presente la secretaria general de Transformación Digital, y ella se comprometió a que este tema lo tenía en cartera, que estaban intentando simplificar, inclusive crear aplicaciones, inclusive crear líneas directas para que las personas mayores pudieran acceder, pedir citas sin tener que pasar por ese calvario de digitalización. Ayer
concretamente, pues el consejero de Sanidad tuvo el detalle, aparte de saludarme y de tratarme muy amablemente, pues me dijo que están intentando aquí en Madrid, que lo llevan avanzado, el resolver el tema de la asistencia, de pedir cita, porque muchas personas mayores no se aclaran con la tarjetita y van a intentar, están en ello. Yo creo que... Desde su punto de vista, ¿qué recomendaciones le haría a la Administración Pública? Pues yo las recomendaciones las quise siempre, y yo creo que hay un grupo de mayores que necesariamente tienen que permanecer en una burbuja analógica. Es imposible que puedan adaptarse a la digitalización. La digitalización no solamente es conocimiento, porque cuando la digitalización es compleja, con software muy potente, las aplicaciones son complicadas, necesitan teléfonos inteligentes, y tenemos que pensar que dentro del colectivo de mayores, concretamente de 75 años, hay un 40% de personas que les cuesta llegar a final de mes en España. Estas personas, ¿cómo le vamos a pedir que tengan internet, que tengan teléfonos inteligentes? Aparte de que no tienen la formación cultural, la soledad es el mayor de los enemigos en este momento de la tercera edad, y no se les puede pretender que aprendan, intentarán. Yo he sido testigo de las primeras clases de digitalización, ponen toda la buena voluntad, pero a los 5 minutos también se les ha olvidado, porque la capacidad nuestra cognitiva disminuye pues, muy sorprendentemente. Hay veces que va lento, y ya lo saben los geriatras mucho mejor que yo, pero otras veces es de manera brusca, pues tienes lapsus mentales o te has olvidado de alguna cosa, y entonces tienes que practicar mucho, hacer mucho ejercicio mental. Yo lo que recomendaría es que tienen que hacer 2 vías. La digitalización ha venido para quedarse, tiene montones de ventajas, muchísimas, más que inconvenientes, pero tiene que haber una marcha adecuada para unos y una marcha lenta para otros, e inclusive proteger siempre a unos cuantos. Lo que usted llama una burbuja analógica. Burbuja analógica. Está bien definido. En todo caso, estamos en una vejez de 2 velocidades, por lo menos con relación al tratamiento de las innovaciones, ¿no?, tecnológicas que aquí se producen, ¿no? Bueno, ¿usted cuál diría que son las principales necesidades, sentimientos que tiene la población mayor? Supongo que la primera sea la salud, que es lo que todo el mundo mira, pero ¿qué más? ¿Qué ve usted? ¿Qué le reclaman? Lo que reclaman es ser visibles, es tener un órgano de diálogo. O sea, llama la atención que a nivel gubernamental, que yo sepa, en estos momentos una representación de mayores no oímos para nada. Hablamos de igualdad, me parece fenomenal, ha habido mejoras de igualdad en todos los aspectos, de respeto de derechos humanos, pero yo a nivel de gobierno no, en este momento no conozco ninguna Secretaría General ni ningún ministerio fuera del de Asuntos Sociales, que sobre todo lo que más se habla de nosotros hay que revisar cualquier hemeroteca, y creo que me darían todos la razón. Se habla de que somos muy gravosos con las pensiones, que no se sabe si podrán pagárnosla, y que somos muy gravosos con los medicamentos porque somos, digamos, consumidores de múltiples fármacos. Entonces necesitamos que se hable también de otros aspectos nuestros. Las pensiones creo que nos las hemos ganado, creo que los mayores hay que cambiar el criterio totalmente. Sobre todo hay que pensar que si el 28% en el Japón van a ser mayores y en España el 20% vamos a ser mayores de 65 años en muy breve, es decir, somos el país con segunda más esperanza de vida, tenemos que hacer programas a largo plazo para contemplar que va a haber mayores. Y luego hay un hecho médico. Nosotros intentamos por todos los medios mantenernos, necesitamos tratamientos, colesterol, la tensión, cardiotónicos, de acuerdo. Pero hay un proceso, que son los geriatras lo comprenden y creo que me darán la razón, que es un proceso fisiológico de envejecimiento. Yo me acuerdo que en los trasplantes que he hecho, que son muchos, pues hemos trasplantado ya a personas de 80 años, pero en un periodo inicial hacíamos una biopsia, un estudio de ese riñón de determinada edad para ver que fuera completamente compatible y válido, y a partir de los 50, 55 años no era lo mismo ese riñón que un riñón de 20 años. Es decir, que hay un envejecimiento oculto en nuestros órganos, que por mucho que nos pongamos cremas antiarrugas, que haya mucha publicidad de la eterna juventud, que haya un narcisismo de eternidad del joven siempre, realmente nos hacemos viejos. Que llegaremos a los 100 años, sin lugar a dudas, pero tendremos que pagar un cierto peaje.
Yo no sé si usted está reclamando que del mismo modo que hay un instituto de la juventud, haya también un instituto de los mayores, no lo sé, si va por ahí. Sí, va por ahí. Va por ahí. Va bilateral por ahí, es decir, por una parte a nivel del gobierno y por otra parte la representatividad de los mayores, que somos muchísimas asociaciones de mayores, muchas, todas encomiables, sin lugar a dudas, pero tienen matices pequeños de intereses, y cuando se quiere llegar a dialogar, pues lo que he dicho antes, para una persona que tiene montones de... Porque gobernar, yo reconozco que debe ser muy difícil, afortunadamente no me veo en ese vía crucis, pero realmente el tener tantísimas problemáticas a la vez y que venga una asociación y pida una cosa y otra casi igual, pero otra, a mí me encantaría, antes de que Dios me llame, pues ver que todo eso convergiera en una entidad apolítica y con una representación que recogiera el interés de todos los mayores. Probablemente, para sorpresa de muchas personas, usted dialoga con muchas personas mayores. Como consecuencia, me imagino que le abordan pues, hasta los transportes públicos y en la calle y en todas partes. Pero también con los jóvenes, ¿qué imagen tienen los jóvenes de las personas mayores? Los jóvenes tienen dos tipos de imagen. Unos que nos ven pues, un poco paternalistamente: abuelo, tenga cuidado, como es que usted no venga solo, que le acompañe su hija, su hijo, su nieto. Lo ven como un aspecto muy lejano. Pero otros dicen: no, yo le ayudo, no tiene que darme las gracias porque yo también seré mayor. Es decir, que es una bivalencia. Pero claro, el joven vive muy al día, yo creo que hace bien, porque no quiere pensar en la vejez. No hemos vencido todavía, digamos, ese estigma, los mayores, de que la vejez se asocie a decrepitud, a pérdidas de capacidad física y mental, y la prueba es que la mayoría de los anuncios son estigmatizantes hacia el mayor: dentadura postiza, adhesivo para la dentadura, pañales para la incontinencia. Es decir, se pinta siempre, o la imagen paternalista de este mayor que toma este tratamiento, mira cómo coge en brazos a su nieto. Esto es lo que yo creo que hemos de modificar, y esto es lo que está contemplando mucho los jóvenes. Hablando de palabras, ¿cuál es la palabra más temida probablemente por las personas mayores? ¿La dependencia, quizá? Sí, sin lugar a dudas, la dependencia. Yo, sinceramente, soy creyente, y yo le pido a Dios que el día que no sea independiente, que yo empiece a perder mis facultades mentales, que es lo más sagrado para mantener la independencia, porque un daño, digamos, una invalidez física puede superarse hoy en día bastante bien, yo diría que casi muy bien, pero una mental no. Entonces, el día que yo sea molesto, ¿qué tal?, que me lleve, me haría un gran favor. Entonces, nosotros lo que buscamos es ser independientes. Nosotros lo que buscamos es, inclusive, si tenemos que tener una atención, que inevitablemente, debido a ese envejecimiento progresivo que vamos a tener, que va a llegar a cifras impensables, pues esa asistencia que lo podríamos tener en nuestra casa. Yo le tengo que decir también anecdóticamente que a mí sacarme de mi zona de confort ya me produce mucho estrés. Yo la víspera, antes de esta entrevista, pues reconozco que he estado muy estresado. ¿Por qué? Pues porque lo que comentaba antes, emocionalmente pues no es lo mismo, se pierde muchísimo. Yo a los 40, 45, 50 años me he enfrentado a problemas muy serios, muy graves, de todo tipo, y tenía una reacción y una capacidad emocional grande, y ahora pues me puedo quedar fácilmente sin capacidad de reacción, o puedo tener un lapsus de una amnesia, de olvidarme de un nombre que estoy viendo todos los días, y esto yo lo reconozco. Eso nos pasa a todos. Pero en todo caso, le agradecemos doblemente que haya venido, porque usted vive en Valencia, y usted ha venido a Madrid. Estamos manteniendo este diálogo en Madrid para todo el mundo que lo quiera ver, no solamente para España, porque esto seguro que nos consta que hay personas de otros países que les interesa mucho este debate, porque el debate se está poniendo en el centro, y aquí está el mérito de Benigno Lacor, cuando comenzó hace 5 años y me habló de este problema y me dijo: vamos a comenzar estos diálogos de economía senior, y la verdad es que hemos venido avanzando, y hoy, y desde luego multiplicado por iniciativas como la suya, pues esto es muchísimo más, está mucho más en el debate ciudadano, y esperamos todos que también en la agenda política. Pero déjeme decirle, no corremos el riesgo de que, como tantas otras cosas, esto sea una moda pasajera y al cabo de un tiempo
se vaya olvidando todo esto o quede en un segundo plano, o quede de una manera que sí, ya lo sabemos, lo de los mayores, antes no hablábamos, luego hablamos un tiempo y ahora parece que queda ahí otra vez en la retaguardia de las preocupaciones o de la agenda de los telediarios? Pues eso va a depender fundamentalmente de los mayores. Siempre que hablo en asociaciones de mayores, yo les digo que está la antorcha que hemos encendido entre todos, lo que comentaba antes, 650.000 firmantes, medios de comunicación, todos, hemos encendido una antorcha para iluminar a personas vulnerables que nunca van a venir a pedirnos ayuda, les tenemos nosotros que buscar. Entonces todo depende de eso. Realmente se necesita mantener ese fuego sagrado, porque la historia, que es la gran maestra de la vida, nos dice que hay las grandes causas que han muerto por falta de constancia. Se apagan, como se apaga cualquier incendio. Un incendio va consumiéndose. Si no lo alimentas, si no lo retroalimentas constantemente y lo cuidas, como cualquier relación, una pareja, el matrimonio, el amor no es una cosa pasiva, hay que alimentarla, hay que incrementarla, hay que reinventarla, pues este tema es igual. Tenemos que conseguir entre todos mantenernos, pues como todos somos ciudadanos, yo lo comparo pues a un tren, vamos en distintos vagones, nosotros fisiológicamente vamos en el primer vagón, el que va a llegar antes a la estación, no asegura en absoluto que el que va en el último vagón sea el que no se tenga que bajar antes, pero bueno, mayoritaria y estadísticamente vamos en el primer vagón. Es decir, que nosotros dividimos la vida por interés personal, pero realmente todos somos seres vivos con los mismos derechos y somos muy vulnerables los mayores. Yo diría que somos tan vulnerables como los bebés. Los bebés lo que pasa es que no tienen esa capacidad de darse cuenta de muchas cosas y sin embargo el mayor tiene la sensibilidad a flor de piel. El hecho de que te digan abuelo o que te digan porque ha venido solo, pues a un niño pequeño ni se entera, le da lo mismo, pero a un mayor le duele. Y al mismo tiempo recibe un abrazo virtual cuando una persona, sin pedírselo siquiera, pues te ayuda, te coge del brazo o te ayuda a bajar un bordillo o una escalera o te coge la bolsa de la basura y te ayuda a tirar al contenedor. Estas cosas son un abrazo en el alma. ¿Usted cree también, por tanto, que hay que cambiar una cierta cultura de la ciudadanía, de la opinión pública con relación a los mayores, ¿no? Sí. A mayor discreción probablemente para que no resulte ofensivo, pero a mayor dedicación y sensibilidad también para que resulte pues, un apoyo. Exactamente. Yo creo que hay que cambiar esa imagen que se ha dado, esa imagen que sigue, que insisto, de que se asocia la vejez con todo lo malo, la de que por eso queremos ser jóvenes, yo no quiero ser mayor, qué pena ser mayor, me estoy haciendo mayor, qué pena, fíjate aquí qué joven estaba. No, son periodos de la vida, somos una continuidad, nacemos y morimos, es así, como toda la naturaleza. Entonces tenemos que considerarnos pues, todos iguales, unos con unas necesidades, otros con otras, y si conseguimos apoyarnos unos a otros sin ni edadismo, ni paternalismo, ni tampoco fobia hacia la juventud, pues será una convivencia pacífica y entonces haremos, sin lugar a dudas, repercutirá en toda la sociedad, porque haremos una sociedad mejor, mucho más humana. Don Carlos, vamos a ir concluyendo. Yo le adelanto que yo estaría 2 horas y creo que todo el mundo dialogando con usted, porque como usted ha planteado bien antes, aquí no solamente hay ciencia y no solamente hay reivindicación, ciencia en el caso que decía de la urología, hay también humanismo y hay también una serie de lecciones importantes, ¿no? Si todo esto que ha conseguido, aunque quizá no se lo había propuesto tanto, en 5 meses prácticamente, ¿no? ¿Cómo lo proyecta a final de año? ¿Dónde estará? ¿En qué país lo veremos? Porque tiene usted invitaciones, ya sé que a lo mejor no las atiende y bastante ha hecho de venir a Madrid, pero tiene usted invitaciones para ir a muchos países, según me han dicho, no sé si es cierto o no. Sí, a mí la de Argentina es la que más me emocionó, porque entre los mayores argentinos querían hacer una colecta para que pudiera viajar y estar 10 días. Pues anda, que con pones ellos. Mayores argentinos cómo están para hacer colectas. Entonces yo me emocionó. También hay un detalle que no quiero olvidar en esta conversación tan agradable para mí, y es el que una de las cosas que reconozco que me saltaron las lágrimas es que recibí una llamada de una niña de 14 años que me dijo, ¿sabe qué? Que de mayor quiero ser como usted y defender a las personas débiles. Y entonces esto realmente impresiona mucho, una niña de 14 años. O sea, esto es una cosa que te da mucha alegría, mucho ánimo. El futuro, pues el futuro yo no lo sé, yo realmente creo
que mediáticamente iré, como es lógico, pasando hacia el anonimato, pero a mí lo que me gustaría, y sí que hago un llamamiento, es que alguien recoja la antorcha de estas reivindicaciones, que esto no muera aquí, porque ahora, en este momento, somos visibles, sobre todo los que más lo necesitan, porque hay mayores que tienen capacidad de responder y de hacerse medianamente visibles, pero hay otros, insisto, que no tienen ningún medio para hacerse visibles, que si no les buscamos, ellos no nos van a encontrar. Hay que ir a buscarlos, hay que ir donde están y ayudarlos. Pero hoy día yo creo que ya todo el mundo ha puesto la lupa en esto. Si no va para atrás, si no es una moda, esto continúa, yo creo que hay una inercia que probablemente sea muy difícil que desaparezca y que el tren, como dice usted, acabe parándose, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Yo en ese aspecto soy muy optimista. De todos modos, no se haga ilusiones de que le vamos a dejar los medios de comunicación en paz, porque su testimonio es enormemente valioso. Y realmente es muy de agradecer, yo creo que por toda la ciudadanía, tenga la edad que tenga, que haya personas que surjan desde la sociedad civil, que pongan encima de la mesa un problema, que sacudan a todo el sistema y a toda la tendencia para decir digitalización sí, pero de una forma más humana y teniendo en cuenta que no dejemos a nadie por el camino. A nadie. Que esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Don Carlos, muchísimas gracias por venir. Un enorme placer haber conversado con usted. Muchísimas gracias. Permítame que le aplaude y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Y ahora vamos a continuar y Benigno Lacor tiene una entrevista muy interesante con dos personas en esta misma segunda sesión de nuestro encuentro de economía senior. Hasta ahora mismo y continuamos. Acabamos de escuchar una conversación sosegada, elegante, con el señor Carlos San Juan, que ha puesto de manifiesto problemas muy serios de la sociedad actual. Las personas de una cierta edad están sufriendo de edadismo laboral, de aislamiento social, de aislamiento tecnológico, y esto es incompatible con una larga vida. Tenemos que repensar como sociedad qué vamos a hacer y cómo lo vamos a interpretar. Para esa reflexión contamos con dos especialistas, la señora Sacramento Pinazo, el señor Javier Yanguas, reputados geriatras, gerontólogos especializados en el tratamiento del mayor. Y le vamos a preguntar y van a discutir cuáles son sus prioridades. Las prioridades en un mundo cambiante, donde la definición de vejez está transformándose radicalmente y donde las prioridades de las personas ya no son solo recibir algo de la sociedad, se quieren sentir activos, independientes y aportando. A continuación, el debate entre ellos. Bueno, Javier, aquí estamos para hablar de vejeces. De vejeces porque el término engloba muchas cosas distintas. Hemos escuchado a Carlos San Juan con esa lucidez y esa humanidad que tiene, ese conocimiento y aceptación también de su propio proceso de envejecer, ¿no? Creo que es un ejemplo para las personas que transitamos en esos pasos hacia la vejez, un ejemplo a seguir, ¿no? Pero yo a menudo escucho definiciones de la vejez que no son omniabarcantes, no sirven. Por ejemplo, la definición de la RAE. ¿Tú qué opinas sobre esta definición de la RAE? Bueno, pues que las definiciones encajan mal con lo heterogéneo, ¿no? Porque, claro, una definición está para hacer algo concreto, ¿no? Para que toda una realidad entre dentro de 3 líneas o de 2 o de lo que fuera, ¿no? Y yo creo que la vejez, y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Creo que la vejez va hacia justo, ¿no? Hacia la diversidad, hacia la heterogeneidad, hacia el cambio, hacia lo distinto. Incluso dentro del propio envejecimiento vamos a vivir vejeces distintas. Las personas que entran en los escenarios de la vejez
tienen a sus padres, ¿sabes?, todavía vivos y por lo tanto, bueno, ven mucha distancia con eso, ¿no? Entonces creo que nos cuesta encajar la heterogeneidad, no solo en la vejez, nos cuesta encajar en la vida en general, ¿no? La heterogeneidad dentro de a nosotros personalmente y dentro de una definición. Y en el caso de la RAE que mencionas, pues sí que es verdad, ¿no?, que aparece esa mirada negativa de la vejez, lo cual no deja de ser curioso, porque la mayor parte de los académicos de la RAE, pues vamos a decir, son mayores, tienen una edad provecta, ¿no?, que se decía antes, ¿no?, por lo cual, en cierta manera, les vendría quizás bien revisar eso, ¿no? Hacer un cambio en la definición, Sí. ¿no? Porque si miramos la RAE, dice vejez igual a senil, achaques, manías. Yo creo que no nos engloba del todo esta definición, ¿no? Y tampoco es, o sea, se da más en la edad, digamos, cuando más mayores uno, pero achaques se puede tener a muchas edades y ser rígidos mentalmente también. Quiero decir, yo creo que está claro y es evidente que no se ajusta a una realidad que además yo creo que el ciclo vital va más, ¿no? En la medida en que vivimos más, no solo pasa más tiempo, sino ese ciclo vital se va haciendo más complejo. Claro, y en la medida en que avanza esa complejidad, avanza esa heterogeneidad, y entonces cada vez es más difícil para mí encajar en una única definición lo que son 30 años de vida, ¿no? Encajar de 0 a 30 en la misma definición, pues nos parecería a todos absurdo, ¿no? Porque, bueno, desde Piaget sabemos la cantidad de etapas concretas que tenemos, desde el periodo sensorio-motor hasta las operaciones formales, pero luego viene, yo qué sé, la juventud, la adolescencia, la preadolescencia, la posadolescencia. Claro, y a mí me resulta curioso, ¿no?, que seamos capaces de hacer tantas diferencias cuando uno es joven o cuando uno es niño y tengamos tanta incapacidad para ver esas diferencias cuando uno es mayor, sabiendo que existen y en contra de la evidencia empírica, ¿no?, que los datos afirman sin ningún género de dudas que esto es así. Por lo cual creo que tenemos un problema. Pero yo no sé si te pasa a ti, pero con esto del edadismo, claro, en el fondo todos tenemos una cierta tendencia innata, ¿no?, a veces, ¿no?, a dar explicaciones edadistas de la realidad. A mí lo único que me vale personalmente, no sé tú, pero a mí lo que me vale personalmente es tener una especie como de alerta, ¿no?, como de estar pensando sobre cómo a veces pienso, siento, lo que digo, lo que controlo, ¿sabes? No hay creo que hay una solución al edadismo, sino tener una especie de ventanita, ¿no?, hacia tu mismidad, una especie de autocrítica que te diga, oye, este pensamiento es edadista en términos de mayores, pero también en términos de mujer, o de niño, o de migrante, o de... Creo, hace falta esa actitud vigilante, ¿no? Si no, creo que al final no somos capaces de, ¿sabes?, de salir de... Claro, es que el edadismo es, por un lado, una manera de pensar acerca de algo, puede ser la raza, puede ser el género, puede ser la edad, lo que se llama el estereotipo, pero luego también es una manera de situarte, de tener conductas frente al otro de otra raza o de otra edad, ¿no? Con lo cual no solo es pensar bien o mal de la vejez, sino incluso cómo tratas a la otra persona por la edad que tienes. Hay conductas edadistas también hacia los jóvenes, muchas de rechazo hacia la juventud o de meterlos todos en una misma bolsa, ¿no? Pero en este caso concreto, esas conductas edadistas hacia las personas mayores tienen, yo creo que un peligro grande, y es que conforme las personas van envejeciendo, van llegando a esa edad, se van creyendo, impregnando, aprehendiendo esos estereotipos, haciéndolos suyos, y eso puede limitarles para muchas cosas. También la sociedad trata de una manera muy a menudo infantilizadora, sobreprotectora a las personas mayores, y al final la persona pues acaba creyéndoselo, ¿no? Si tanto dicen que soy una carga, pues será que soy una carga. Y eso es malo para luego lo que quieran hacer, ¿no? Sí, hay una suerte de profecía autocumplidora, ¿no? Al final nos pensamos que el envejecer, o sea, en vez de envejecer como, bueno, en parte como podamos, pero también como queramos, ¿no?, siendo libres en nuestras conductas, muchas veces, claro, acabamos asumiendo lo que por defecto nos dan, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, y antes hablando Carlos San Juan, ¿no?, estaba pensando, ¿no?, Carlos San Juan decía, ¿no?, que somos más vulnerables cuando somos mayores, ¿no?, decía él, ¿no? Bueno, es verdad que
Pero también es verdad que a lo largo del ciclo vital hay muchas situaciones de vulnerabilidad. La adolescencia es una situación de vulnerabilidad enorme. Si no, mirar lo que ha pasado, ¿no? Solo hace falta mirar lo que ha pasado en términos de salud mental con las consecuencias de la pandemia, ¿no? Que han afectado, por ejemplo, a gente joven de una manera bastante ostensible, ¿no? Pero yo creo que esto de comparar como partes del ciclo vital, como trozos o como espacios del ciclo vital, pues claro, en esa comparación de espacios del ciclo vital, ¿no? Mayores con jóvenes, claro, mayores más vulnerables que jóvenes, ¿no? Niños más vulnerables que adultos. Pero en el fondo, creo que todos tenemos los mismos riesgos a lo largo de la vida. Así es. Y entonces, a mí a veces me da la sensación que tenemos mal posicionado el sistema de coordenadas, ¿no? Si hablamos de partes del ciclo vital, pues está claro que hay partes que son más vulnerables que otras, pero si hablamos de contingencias, por decirlo así, a lo largo de la vida y con las diferencias interindividuales que haya, yo creo que la cosa la veríamos distinta, ¿no? Y además veríamos distinta en otro sentido, ¿no? Que es algo que decía Ortega, ¿no? Lo de las épocas acumulativas y las épocas disonantes, ¿no? Si somos capaces de pensar que en el ciclo vital más o menos todos tenemos el mismo problema, es más fácil cooperar dentro de, ¿sabéis?, de jóvenes con mayores, hacer de estas épocas acumulativas, porque si no, si comparamos lo bueno con lo malo, parece que generamos más disonancia, ¿sabéis?, más separación, más discrepancia, más espacio entre las generaciones. Yo creo que esto no nos interesa un debate que vaya ahí, sino nos interesa un debate que hable más desde la perspectiva del ciclo vital, creo yo, ¿eh? Y también añadiría del transfer intergeneracional. O sea, estamos en una sociedad en donde hay distintas edades y necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Somos interdependientes, todos somos vulnerables, ¿no? Y creo que eso no todos lo tenemos muy claro, ¿no? Y parece que la vulnerabilidad está en la vejez, en cambio las otras edades no son vulnerables, ¿no? Las pérdidas están en la vejez y en otras edades no hay pérdidas, cuando ya sabemos que hay pérdidas y ganancias a lo largo del ciclo vital y somos vulnerables e interdependientes, somos seres humanos, además sociales, y nos necesitamos unos a otros. Bueno, la soledad en parte, ¿no? Estos números de soledad tan rampante que vemos y que antes Carlos San Juan manifestaba como uno de los grandes problemas de la vejez, ¿no? Es precisamente, ¿no? Yo creo que el ensalzar esta revolución neoliberal que ha ensalzado el individualismo con respecto a lo comunitario, creo que en el fondo hace cada vez individuos más solos, por un lado, pero también individuos que cuando necesitan ayuda somos más vulnerables, ¿no? Yo no creo que esa sea la sociedad que queremos, yo al menos no es la que yo deseo, ¿no? Y creo que deberíamos de pensar claramente. Lorina Hertz, en el libro El siglo de la soledad, precisamente al principio da cuenta de esto, ¿no? De la necesidad que tenemos ella plantea como la necesidad que tenemos de rearmarnos en términos, ¿no?, de relaciones entre personas y de reconocimiento mutuo de las distintas situaciones que pasamos a lo largo del ciclo vital. Claro, y sobre todo no ver a unos como perdedores y otros como ganadores, sino que todos podemos aportar, ¿no? Ahí está el concepto del talento senior, ¿no? O sea, contar con las personas mayores porque pueden aportar mucho, de hecho, están aportando porque en el cuidado a otras personas en situación de dependencia, el cuidado de los nietos, en voluntariado, asociacionismo político, cívico, hay muchas personas mayores aportando muchísimo tiempo, muchísimas energías y en cambio no se reconoce tanto eso, parece que sea solo la carga que supone, ¿no? Mucha gente mayor cuidando de otras y parece que sean los únicos que deben ser cuidados, ¿no? Sí, bueno, yo creo que pasa un poco como ha pasado con el cuidado y el género, ¿no? El cuidado siempre ha sido una cosa de segunda división, bueno, de regional, ¿no? Pero yo creo que en gran parte era porque era dentro de la casa y porque estaba ejecutado y todavía sigue siendo ejecutado por mujeres, ¿no? Y yo creo que nos ha costado o nos cuesta reconocer eso y nos sigue costando reconocer eso en este momento, ¿no? Porque los números que manejamos de cuidadores varones de personas mayores no son grandes números, así como en el cuidado de los hijos creo que se ha entrado más, no se ha entrado en el cuidado de los mayores, ¿no? De las personas mayores. Por lo tanto, creo que algo de esto pasa, ¿no? Y luego, claro, lo que no se monetariza, ¿no? Esto lo dice muy bien María Ángeles Durán, ¿no? Lo que no,
claro, lo que no tiene precio, y en ese sentido pues el cuidado informal no tiene precio, tampoco está valorado, ¿no? Y creo que tenemos un problema de reconocimiento de la aportación de las personas mayores a la sociedad, pero no solo en términos de voluntariado, que por supuesto, o en términos de cuidado, en términos de, ¿sabes?, de participación. Creo que tenemos que cambiar la mirada, creo que tenemos que hacer diferencias. Yo en este sentido sería partidario de ser, entre comillas, agresivo, ¿no?, en las medidas, ¿no? Creo que tenemos que, para poder visibilizar esa aportación, creo que hay que cambiar, no solo vale con dar, sino que igual hay que ponerle un precio a eso y por lo tanto igual ventajas fiscales por participar o un reconocimiento social distinto. Creo que en la medida en que seguimos haciendo lo mismo no se va a reconocer. Me estaba acordando ahora has dicho María Ángeles Durán, pero me he acordado de Adela Cortina, que dice no confundir valor con precio. Entonces, hay muchas cosas que tienen mucho valor, aunque no tengan un coste económico, o no se pague un sueldo por ello, ¿no? Como acabo de decir, pues todas esas horas de cuidado a otros que generosamente hacen tantas personas mayores, ¿no? Esa implicación en el asociacionismo, juntas directivas de centros de mayores o bueno, tantos lugares donde están y que apenas sale, porque si tú miras los medios de comunicación, no, están haciendo un flaco favor a la vejez, me da la impresión, ¿no? Estaba leyendo un artículo sobre la imagen de las personas mayores publicado en 2018, no de hace mucho tiempo, de 2018, comparando varios periódicos españoles, y sigue apareciendo, uno, la palabra abuelo, anciano, viejo para representar a la persona mayor, y dos, la mayor parte de las noticias tienen que ver con la carga, la dependencia, el cuidado. Pocas ocasiones. La economía. Bueno, claro, ¿qué pasará con el sistema de pensiones? ¿Qué pasará el sistema de salud, que está saturado? Los fármacos, que decía Carlos San Juan. En cambio, apenas hay algunas noticias y además a veces incluso vistas un poco hasta de burla, ¿no? Esa persona mayor de 80 que se tiró de paracaídas una vez, ¿no? Como mirar, un objeto de zoológico casi parece, ¿no? Sí, bueno, es que hay un edadismo por defecto, ¿no? En la no consideración ya hay un edadismo, yo creo que por exceso, ¿no? Hay veces que hay imágenes pintorescas, ¿no?, de lo que es la vejez, incluso. Que además yo creo que ni el propio colectivo de las personas mayores no asume como reales, ¿no? Ese hablar de la perseverancia, el arrojo, la valentía, ¿no?, que son más, y a veces fotos o imágenes que son más propias de la adultez, ¿no? O, bueno, esa imagen del parapente que todos conocemos de una mujer de 80 y tantos años que se tiraba en paracaídas desde el Corcovado en Brasil, que recorrió las redes sociales, los periódicos y demás, ¿no? Carlos San Juan, en cambio, en esto, daba una visión mucho más, ¿no?, mucho más centrada y mucho más realista, ¿no?, sabiendo que es el final de la vida si todo nos va bien y tenemos suerte, y en ese final de la vida pues hay cosas buenas, muchas, cosas malas también puede suceder, y además vamos a morirnos, ¿no? Quiero decir que si tenemos suerte... Aceptar eso, lo que ¿no? viene, Entonces, ¿no? aceptar esa vida también finita, ¿no? Yo creo que tenemos precisamente, bueno, dificultades en eso, ¿no? Bueno, en el fondo es la fábula de Titonio, ¿te acuerdas? La fábula Titonio era un mortal, estaba enamorado de Eos, que era la diosa de la aurora, y entonces, claro, pues iban viviendo juntos y Titonio envejecía, Eos seguía tan guapa como siempre, y la historia cuenta que Eos fue a donde el todopoderoso Zeus a pedirle que le hiciera a Titonio inmortal, ¿no? Y cumplió su deseo, Zeus accedió, pero claro, no le dio a Titonio el don de la eterna juventud, ¿no? Y seguía envejeciendo, y la fábula cuenta que acabó volviendo Eos a donde Zeus a pedirle que dejara morir a Titón, ¿no? Yo creo que tenemos dificultades, queremos el don de la eterna juventud, a mí también ya me gustaría, y aceptamos mal pues cosas que nos remueven y que son propias de la condición humana, ¿no? La vulnerabilidad, la muerte, la posible enfermedad. Bueno, tenemos la suerte, nunca hemos tenido esto de poder vivir una vejez larga, más o menos casi todos, o se ha democratizado esa posibilidad de vivir. Nunca hemos gozado de poder vivir tanto tiempo, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? O tanto tiempo con nuestros padres y compartir eso, y parece que nunca ha habido más soledad.
Y parece que ante un ciclo vital que cada vez es más largo, complejo, extenso, heterogéneo, diverso, somos incapaces de asumir esa diversidad, ¿no? ¿Y qué hacemos, yo creo, como sociedad? Perder. Perdemos potencial y perdemos oportunidades, en definitiva, como sociedad, y también perdemos oportunidades como individuos, porque todos vamos a estar en eso si la cosa nos va bien, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar, creo que tenemos que pensar pero no de una manera frívola, ni imaginaria, creo que hay que ser realistas, creo que tenemos que pensar que la vejez será eso, ¿no? Distintas etapas con distintas necesidades de ayuda a las que tenemos que ir adaptándonos y mientras tanto, pues también cambiar algo que tú y yo hemos hablado alguna vez, ¿no? Esa idea a veces de bienestar que tenemos, ¿no? No tanto centrada en que la vejez es el momento del disfrute, de recoger los frutos, que muchas veces es lo que aceptamos en ese estereotipo, sino de pensar que, como todo en la vida y más cuando se alarga en el tiempo, necesitamos una vejez centrada, por supuesto, en el disfrute también, ¿no? Pero además aportando a esta sociedad, ¿no? El talento senior va por ahí, ¿no? Esa distinción de bienestar hedónico más centrado en el placer y en uno, y el bienestar eudaimónico centrado más en dar, en lo que uno gana dando, ¿no? Y en esa vejez que se alarga, esa revolución de la longevidad de la que tanto se habla, necesariamente está el tema de los cuidados. Y claro, la sociedad, las empresas, los políticos, las políticas públicas deberán adaptarse mucho más a esos cuidados que serán necesarios en el tiempo y adaptarse a estas nuevas personas que envejecen. Estoy pensando ahora en este gran grupo de población llamado los baby boomers, en donde estamos, que envejeceremos muchos y que necesitaremos otro tipo de maneras de cuidar, otro tipo de centros, muchos más servicios que se adapten a diferentes maneras de vivir, que se acerquen a nuestros domicilios, y creo que ahí tenemos mucho todavía por hacer y estamos ya en 2022. Yo recuerdo esto de Horizonte 2030 como si fuera ya lejos, ¿no? Me parece que ya tenemos que empezar a cambiarlo y decir Horizonte 2050 para que nos dé tiempo, porque al 2030 desde luego no llegamos. Claro, lo que pasa es que en eso hay como dos posturas, ¿no? Este foro de economía senior y el trabajo que se está haciendo algunas empresas y entidades cercanas a este foro, pues tiene una mirada sobre la vejez y la necesidad de servicios, cuidados, elementos tecnológicos, tecnologías, etcétera, que yo creo que no es una mirada, que es una mirada de la necesidad, es una mirada desde el respeto, pero también es cierto que hay otra mirada que instrumentaliza, ¿no? Instrumentaliza o pretende instrumentalizar la vejez, ¿no? Yo creo que la vejez como, bueno, pues como una época de la vida en la que necesitas servicios, y yo te voy a decir los servicios que tú necesitas sin intentar reconocer todo lo que esa heterogeneidad de la que estamos hablando, ¿no? Claro, la persona en el centro. Sí, eso es como la antes persona decía en el también centro, Carlos, claro, ¿no? pero esa tensión a mí me parece que hay que resolverla, ¿no? Claro que necesitamos una economía del envejecimiento, pero necesitamos una economía del envejecimiento, como decía Carlos San Juan antes, ¿no? Aquí, ¿no? Pues que reconozca todas estas cuestiones de las que estamos hablando y que no intente instrumentalizar, ¿no? Hay algunos documentos por ahí por el mundo ¿no? que pretenden precisamente esa mirada utilitarista, ¿no? Sobre la vejez, ¿no? Yo creo que es muy importante también por la paz social, también por la cohesión social, porque en términos de futuro, yo no sé si tú lo ves, pero a mí me parece que cuando hablamos y decimos, no, el 20%, el 25%, en el 2030 el 25% de las personas en España, poco más o menos, tendrán más de 65 años. Vale, ¿y esto qué significa? Pues el 40 y tantos % de los votos, ¿no? Imaginemos en unas elecciones. Por lo cual creo que tenemos un problema de representación política y de decir, oye, ¿qué va a pasar con una democracia que en parte lo vimos con el Brexit, ¿no? Los mayores, la gente mayor del Reino Unido que vota en contra del Brexit, que no vivirán, quizás muchos de ellos, las consecuencias pero hipotecan el futuro de los jóvenes que estaban en contra. No digo que no sea democrático, legítimo eso, lo que creo que plantea es, oye, las decisiones tomadas por un grupo de población en un tiempo, ¿qué consecuencias tiene cuando ese tiempo es otro? ¿Sí? Creo que trae consecuencias de eso. Creo que en términos de
¿sabéis? De cuidados, en términos de cómo vamos a hacer que estas sociedades avancen en esa cohesión, ¿no? Claro, a mí me parece, y lo decía en parte Carlos San Juan, ¿no?, que creo que necesitamos desde la geriatría, desde la gerontología, desde los que nos dedicamos a este mundo, creo que necesitamos precisamente para poder abordar este mundo, alzar la mirada y decir, oye, no solo está en juego un sector concreto de la población, un tiempo concreto del ciclo de vida, creo que está en cuestión la cohesión social y, por lo tanto, necesitamos como mirar, ¿no?, el futuro de las decisiones actuales y comprometer a más capas a más personas, digamos, de esta sociedad, ¿no? Creo que eso falta y creo que si no lo hacemos así, nos vamos a acabar jugando pues el futuro. Tú decías el cuidado, pero ¿sabéis? En el fondo... En el 2012 fue el año del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Ya hace 10 años de aquello, pero no ha habido grandes cambios en este sentido. Me parece que nos falta mucho más dignificar la vejez, hablar desde los derechos de las personas mayores, mucho más, no solo ponerlas en el centro, sino reconocer la diversidad, las necesidades distintas, los proyectos de vida, los propósitos, ayudar a las personas a que vivan su vejez de la mejor manera posible, ¿no? Nos falta pensar a largo plazo. La vejez, lo has dicho, puede ser 30 años más desde que uno se jubila, por lo menos de esperanza de vida. Se trata de vivirlos con la mejor calidad posible, ¿no?, y bienestar. Volvemos entonces a esa idea del principio de pensar en los envejecimientos, maneras muy distintas de envejecer, diferentes recorridos y diferentes decisiones, por tanto, la necesidad de cuidar los derechos de las personas, el derecho a decidir libremente lo que quiero hacer, el derecho a de qué manera quiero ser cuidado, ¿no?, pero también la protección de las personas más vulnerables, o sea, algo que nos falta mucho todavía por avanzar, ¿no?, y la sociedad que puede hacer con todo esto, porque yo creo que, o sea, en los congresos o en las reuniones científicas hablamos de esto, ya tú y yo nos lo sabemos, pero a veces esto no llega a la gente. No sé si debemos informar más, formar más, sensibilizar más. Me consta que desde asociaciones están también ahí moviéndose y haciendo, pero creo que no llegamos del todo. Sigue viéndose la vejez como, ay no, yo quiero ser joven siempre. ¿Qué más tendríamos que hacer o cómo lo tendríamos que hacer? Es que a mí se me hace complicado contar medidas concretas. Fíjate que lo he pensado muchas veces, ¿no? He pensado por decir una tontería mayúscula, he pensado hasta que sería muy importante volver a poner un servicio militar de cuidados, ¿sabes? Mili de cuidados para todo el mundo, por poner un ejemplo, porque me parece que es transformador en la manera de mirar los otros. Creo que necesitamos más vinculación, pero no de quedar a tomar un café, sino de, ¿sabes?, más profundo. En ese sentido, creo que necesitamos, bueno, sensibilizar en parte, pero también legislar en parte. Creo que necesitamos, por ejemplo, ¿no?, bueno, CaixaBank está haciendo un trabajo estupendo, ¿no?, con respecto a asegurar a los clientes mayores digamos, un trato diferenciado y a la misma altura de los ojos, pero también creo que en ese sentido, y eso es una gran cosa, yo creo que es una de las cuestiones importantes que hemos hablado, o sea, no todo es bueno, sino hay una parte mala. Por ejemplo, creo que la brecha digital, por volver a lo de Carlos San Juan, siempre se va a producir, porque no tiene que ver con que seamos nativos digitales o no seamos nativos digitales, tiene que ver con que en la vida tenemos periodos de vulnerabilidad y esa vulnerabilidad tiene que ser protegida. No se va a acabar, aumentarán las tecnologías y seguiremos necesitando ayuda cuando tengamos 90 o 90 y tantos años. En el fondo, creo que lo que tenemos que hacer es una sociedad más compasiva, en el buen sentido de lo que es la compasión. ¿Sabéis? No creo que hay otras medidas concretas, creo que es una cuestión de valores, creo que es una cuestión de educación, creo que es una cuestión de reconocimiento, creo que es una cuestión de legislación, creo que es una cuestión de que los servicios sociales, especialmente los sanitarios, siempre los sociales, sean elementos innovadores y tractores de la sociedad. Creo que tiene que ver con la gobernanza que nos damos, creo que tiene que ver con incentivar el cuidado en las empresas. Es decir,
problema o el reto de todo esto es el reto de los problemas complejos, salvando las distancias mucho. El reto del cambio climático no se soluciona porque Madrid o Donosti o Barcelona hagan una política concreta. No, no. Necesita un acuerdo transversal entre energía, vivienda, yo qué sé, entre distintas partes de nuestra sociedad, medio ambiente, necesita sensibilización. Y creo que estamos ante un reto, el del envejecimiento, que igual no tiene el glamour del cambio climático, pero que desde luego necesita de esa mirada y de esa gobernanza que no tenemos. Creo que nos falta esa gobernanza, creo que nos falta esa transversalidad para entender. Sí, que igual que el cambio climático nos va a afectar a todos, Sí. el envejecimiento también. Esperemos todos estar ahí y llegar, ¿no? Y Este al final... último mucho más seguro, menos hipotético que el cambio climático, porque aquí estamos los viejos del futuro, ¿no? En ese sentido. Los de pasado mañana. Y la vejez no es una cosa solo del Ministerio de Asuntos Sociales, que desde luego tiene mucho que decir, pero es que es vivienda, es que es transporte, es economía, es sanidad. O sea, tiene que haber ahí una coordinación de servicios y de políticas, todas mirando a qué podemos hacer para ese mejor envejecer de las personas, ¿no? Y algunas será barreras arquitectónicas y otras será mejores modos de vida y vivienda, mejores unidades habitacionales, las que sean, donde sean, mejores transportes. Y no nos olvidemos de la educación a lo largo de la vida. Ahí tenemos que enseñar desde pequeños a los niños a entender que el cuidado forma parte de las vidas. Necesitamos el cuidado, somos cuidados y seremos cuidadores, y nos tienen que enseñar que eso es un valor que deberemos practicar, ¿no? Creo que el cortoplacismo creo que al final nos limita, ¿no? Quiero decir, fíjate, cosas que no hemos dicho, ¿no? Seguro que va a tener con la emigración, o con la necesidad de traer personas cuidadores de fuera, con la necesidad de mestizar o de más mestizaje de estas sociedades, ¿sabéis? Con el tema de las pensiones que ha estado aquí el ministro claro, o sea, poner en valor el cuidado como un futuro empleo. O sea, es verdad que necesitaremos más cuidados, pero también es verdad que eso va a generar mucho empleo, porque se va a necesitar muchos tipos y formas de cuidar, que hará falta inventarse muchas de ellas, ¿no? Yo creo que lo que hemos escuchado de Carlos San Juan, de las 650.000 firmas, están poniendo ahí sobre la mesa el que hace falta empezar a mirar a la vejez de otra manera, ¿no? Que ya está bien, soy mayor, no soy idiota, ¿no? Ya está bien de tomarnos el pelo, aquí estamos, y hacer algo por nosotros de verdad, ¿no? No nos dejéis ahí a un lado, no somos invisibles. Yo creo que ha sido una lección fabulosa. Sí, yo le miraba y la verdad es que me parecía... No he salido corriendo de esta sala porque después de este hombre es difícil contar algo. Yo hubiera salido corriendo, lo que pasa es que, bueno, uno ya tiene cierta edad, vamos a decir, y no sales corriendo, pero la verdad es que daban ganas, ¿no? Porque bueno, él planteaba una mirada de la vejez mucho más abierta, ¿no? En este sentido, pero a la vez también él en un momento determinado hacía algunos comentarios en el que dibujaba también ciertos prejuicios, vamos a decir, sobre el propio devenir de las personas mayores, ¿no? Es decir, ha habido un momento en la conversación, no me acuerdo ahora exactamente lo que estaba diciendo, pero ha habido un momento en el que él ha utilizado un lenguaje que era un poco edadista, no sé si te has dado cuenta. Claro, y he pensado, no, ojo, ¿cómo, ¿no? ¿Hasta cuánto nos cala dentro lo que percibimos o lo que... Los microedadismos. Los microedadismos de nuestra edad, que sin darnos cuenta somos capaces de decirlos, ¿no? o de contarlos. Me ha gustado mucho ver a Carlos, que personifica a todas esas personas que son mayores, pero que están haciendo mucho por otros. O sea, aunque yo sea mayor y tenga problemas de salud y tenga Parkinson, esto no es un obstáculo para que yo también pueda estar aportando mi granito de arena, el que sea y donde sea, ¿no? Y poner en valor esas capacidades de dar. Sí, pero sin olvidar otro asunto que para mí es importante, este hombre no responde con todos sus valores, con toda su aportación, con todo lo que es él, que
a mí me encanta, o sea, me ha gustado mucho la entrevista. Creo que hay otra vejez que es mucho menos culta, creo que hay una vejez que es mucho más pobre, creo que hay una vejez que tiene incapacidad de poder contar lo que siente y lo que esto. Hay una vejez que llega mal a fin de mes, él lo ha enfatizado. Creo que, sabes, que es bueno que traigamos también aquí otra imagen de otra vejez, ¿no? Porque si no, nos podemos quedar con la imagen de un hombre que brilla, pero que ese brillar o esa luz que puede emitir tapa y ensombrece la vida de otras personas, de los cuidadores que están en su casa y necesitan ayuda, de las personas mayores que viven solas, de los que no pueden salir de su casa, de los que tienen problemas para llegar a fin de mes, de los que tienen que convivir con problemas, digamos, motores o de demencia, con lo que fuera, ¿no? Y a mí me parece que es importante rescatar esa mirada de la diversidad, es decir, no solo es quien brilla o lo que más fácil, o lo que, sin quitarle ningún mérito, por favor, pero no solo es aquello que brilla, sino aquello donde hay sombras, ¿no? Donde también creo que tenemos que poner el acento, ¿no? Es decir, porque esa diversidad es eso, luces y sombras, blanco y negro, hombres y mujeres, sexualidades distintas, edades distintas, valores distintos, pero claro, en una sociedad sana, en una sociedad que se precie, yo creo que es indiscutible la necesidad que tenemos de apoyar que esa parte final de la vida sea lo mejor posible. Claro, en todo su espectro, ¿no? Desde el que envejece con muy buena salud y tiene una buena economía y un buen nivel cultural, y el que envejece con más fragilidad y necesita otro tipo de ayudas, ¿no? Bien, yo creo que podemos ir concluyendo. ¿Qué titular pondrías al final de todo eso? Porque han salido aquí un montón de temas y un montón de cosas bien interesantes. El tema del cuidado, el tema del edadismo, el tema del maltrato, las residencias, lo que ha pasado con la pandemia, los derechos. Bueno, yo creo que tendría que venir Manuel Campo Vidal a poner el titular aquí, que es el periodista, ¿no? Él sí que sabe hacer un resumen ahí en 150 palabras. Sí. Bueno, yo creo que para mí hay un desafío de la complejidad, de la cohesión y de la integración de las personas en esta sociedad. Y creo que tenemos que, o a mí me gustaría, o yo desearía que esta sociedad fuera hacia eso, ¿no? hacia esa ansiada interdependencia y cohesión. Yo creo que ese es y necesitamos para eso desde nuevas formas de pensar, nuevos valores, nueva gobernanza. Creo que este es el reto, además de derechos, reconocimiento y todo esto. Así es, y yo creo que además pensarlo en global y en comunitario, ¿no? No podemos hacerlo solo con un grupo, sino que hay que pensar en esa solidaridad entre todos y convivencia, porque somos vulnerables pero interdependientes. Eso es. Muy bien, ha sido un placer. Igual. Conversar contigo, Javi. Gracias. Pues concluimos aquí esta segunda sesión del 5º encuentro de Economía Senior. Nosotros les vamos a esperar el día 6 de julio. Entonces dialogaremos con Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, y también con las consejeras de Políticas Sociales de Madrid, de Murcia y de Asturias. Benigno, ha sido hoy también una gran jornada. Sí, una jornada interesante. Hemos empezado escuchando lo que queríamos escuchar, la voz de los mayores. Muchas veces no la escuchamos y hoy hemos tenido el honor de contar con Carlos San Juan, que nos ha dado una visión realmente sensible de la situación. Y a continuación hemos oído hablar también a los expertos, a Javier Yangua, Sacramento Pinazo, y me quedo con una única conclusión, que yo creo que es la necesidad de humanizar. Tenemos, y hablamos en el Congreso, hablamos de tecnología y hablamos de innovación social. Yo creo que el éxito de la ecuación es unirlo todo. Unir la tecnología para lo que sirve y no olvidarnos de quien necesita ese trato humano. Pues el 6 de julio volvemos. 6 de junio volvemos. Hasta entonces. Muchas gracias.